Buenas noches, estamos al aire, sí. Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor, que como ustedes saben se emite todos los lunes a esta hora y además los martes a las 16 y creo que a lo largo de la semana también en horarios no prefijados. Tenemos hoy de invitado a alguien que ya ha estado en el programa, el doctor Carlos Hulton, un médico, prestigioso médico, director del Instituto Hulton, que es uno de los institutos más avanzados del país en materia de diagnóstico por imágenes, pero que va a venir a hablar de otro tema diferente a ese y al de la política en la cual también ha incursionado, que es sobre un libro que ha editado hace poco tiempo. Vamos a conversar con él sobre el libro. Sin perjuicio de eso, también vamos a hablar con Carlos de política, Prudencio, porque ya estamos al final del año y estamos en momentos de reflexiones. No tengo duda que vamos a escuchar palabras atinadas, porque Carlos es un hombre que ha incursionado por la política y lo ha hecho siempre manteniendo una línea de conducta inamovible. Muy bien, les pedimos que nos acompañen y que el programa que se va a desarrollar en su formato habitual les resulte grato. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Han pasado ya 11 días desde que asumió el nuevo presidente de la Nación. Como hemos dicho ya en programas anteriores, se respira un aire distinto en la República, pero no parecería ser que la luna de miel que suele haber entre un gobernante y el pueblo que lo ha elegido vaya a durar en este caso mucho tiempo. Por el contrario, da la sensación de que los partidarios del gobierno que se fue están agazapados a la espera de saltar ante el primer error. De hecho, lo hicieron ya. Lo cual ha sido una señal de que no va a ser placentero su desempeño y va a tener que estar permanentemente en guardia. El error que le señalaron a Mauricio Macri ha sido la designación de 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia, que los hizo amparándose en el artículo 199, inciso 9 de la Constitución, que le permite, cuando el Senado está en recesión, designar empleos de la administración pública sin que requieren acuerdo del Senado al referéndum de lo que el Senado resuelva cuando reinicie el periodo de sesiones. Esta disposición, que fue producto de una reforma que se hizo en 1860 cuando se incorporó a la provincia de Buenos Aires a la Confederación, recuerden que no había participado en la Convención de Santa Fe, ha sido utilizado solo una vez por el presidente Mitre en el año 1862, cuando precisamente designó por primera vez a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia en momentos en que el Senado estaba en receso. Ahora bien, está en discusión, y parece que como siempre en estos temas suele haber 2 bibliotecas, acerca de la constitucionalidad de este decreto del presidente. Yo me inclino a pensar, por las voces que he escuchado y la autoridad que me merece cada una de ellas, que sí, está ajustado a la Constitución. Es decir, la Constitución le permite hacer esto. Le permite hacer esto como le permite declarar el estado de sitio o como le permite intervenir una provincia estando el Congreso en receso. Pero, claro, una cosa es que la Constitución lo permite y otra cosa es que es conveniente, adecuado o procedente hacerlo. Analicémoslo. ¿Es constitucional? Acabo de decir, creo que sí, a pesar de que no ha sido utilizado en 153 años
Es decir, es un procedimiento de excepción. Ahora bien, teniendo en cuenta eso y que la Corte hace poco ha dejado sin efecto la ley de subrogancia que se aprobó en el anterior gobierno, es decir, que la Corte misma ha dicho los jueces nombrados como subrogantes sin acuerdo del Senado no corren, no deben existir, salvo situaciones de excepción, aunque la Constitución lo prevea para estos casos. Yo creo que lo que tenemos que preguntarnos además es si es republicano. Es decir, el principio republicano, ¿qué busca? Busca que el Senado, con mayoría grabada de 2/3, sea el que presta acuerdo para la designación de los jueces, con más razón de los jueces de la Corte. ¿Y esto por qué? Porque no quiere que sea vulnerada la independencia del Poder Judicial, porque no quiere que el presidente de la Nación designe por sí mismo a los magistrados, sino que los representantes del pueblo, en este caso de las provincias, con una mayoría grabada, reitero, tienen que ser los que den su aval. Entonces, lo que debe ser un trámite de excepción, que es este que utilizó el presidente Macri, no debe ser la norma, porque la norma es que sea el Senado el que convalide eso. Porque, entre otras cosas, el presidente Macri en la campaña electoral dijo que no quiere jueces macristas y que va a respetar a rajatabla la institucionalidad republicana y, en particular, la independencia del Poder Judicial. Entonces, hay también que considerar si es consecuente con lo que Macri ha dicho. Justamente lo que acabo de señalar indica que Macri ha asumido compromisos que van más allá de los que todo presidente tiene. Se ha comprometido a ser estrictamente respetuoso de estas normas, entonces no parece que sea lo que se esperaba de él. Por otra parte, llegó Macri por no ser autoritario. En mi caso particular lo he votado Macri precisamente porque se comprometió a no ser autoritario, a asumir sus funciones dentro de los límites que la Constitución y el sistema republicano le imponen. Eso para mí fue decisivo para que, a contrapelos de las veleidades autocráticas y autoritarias de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, decidiera mi voto por él. Es prudente que lo haga, reitero. Hay otras disposiciones que la Constitución prevé que el presidente en situación de receso del Senado puede tomar, como es la declaración del estado de sitio o la intervención de una provincia, pero no hace falta que les diga que son disposiciones absolutamente excepcionales en casos realmente muy graves. Además hay que tener en cuenta que en 1860, cuando se introdujo ese artículo en la Constitución, no existía, no diré el avión, ni el automóvil, ni el tren. Es decir, solo caballos, carretas y coches de caballo. Los senadores, que tenían un periodo de sesiones que duraba 6 meses y tenían otros 6 meses de receso, durante esos 6 meses era imposible pensar que se iba a convocar la cantidad suficiente para tener quórum en el Senado y que los senadores desde sus respectivas provincias llegaran a tiempo y pudieran realmente ocuparse en una situación de emergencia. Entonces, ahí podía justificarse más que si la Corte quedaba sin el número de jueces necesario, el presidente tomara por excepción las medidas al referéndum de lo que después el Senado dispusiera. Es conveniente, también habría que preguntarse, entraña muchos riesgos desde el punto de vista político esa decisión. El primero de ellos es el peligro del precedente. No estamos librados de que el día de mañana pueda, Dios no quiera, volver otro gobierno populista. ¿Se imaginan? Si teniendo ese precedente lo que pueden llegar a hacer, pero caramba, si un gobierno que se decide republicano hizo esto, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Está el antecedente para que yo pueda hacerlo. En manos de un populista ese precedente sería peligrosísimo. Por otro lado, hay un error táctico. El error táctico es que se ha desafiado a una oposición que tiene mayoría propia y de 2/3 en el Senado, es decir, que se necesita para designar jueces, se la ha desafiado en un procedimiento que debe haber sido un poco más contemplativo de esa situación. Puede o no gustarnos esa mayoría, pero de hecho es necesaria, porque sin ella los jueces no terminan siendo jueces, sino que son individuos que están de paso, cuyos fallos incluso están condicionados porque fueron nombrados por la mera voluntad del presidente de la Nación. Es decir, puede también entrañar el riesgo de que sus propios gente, su propia tropa, la gente que lo acompaña a Macri, muchos de ellos se sientan decepcionados y crean que esto no es así. Se dice que el presidente provisorio del Senado se sintió sorprendido porque no había sido consultado de esta medida. No sé si es cierto o no. También sus socios
de Cambiemos, a los que el presidente necesita, porque por sí solo y con su gente no le alcanza, se sintieron molestos y no les gustó esta decisión. Le decía al comienzo que han desafiado a esa mayoría que se necesita, pero además desilusiona a muchos de sus votantes, que piensan que Macri debía haber actuado de una manera que era la que ellos esperaban y por la cual lo votaron. Ahora bien, Macri reconoció el error, y esto es positivo y debo elogiarlo. Advirtió que había cometido un error e inmediatamente lo corrigió. No van a asumir los jueces hasta que el Senado entre en sesiones y resuelva. Esto significa que Macri, que no está exento de cometer errores como nadie, y lo está, sabe reconocer sus errores y sabe corregirlos. Eso me parece importantísimo. Me gusta ese Macri que se reúne con los adversarios y trata de buscar con ellos acuerdos y consensos, que dialoga con los gobernadores, que no toma decisiones caprichosas y por sí mismo y en soledad. Ese es el Macri que yo espero que lleve adelante la República. Ese Macri que ayer ha dicho en la reunión del Mercosur en la Asunción que hay que garantizar previsibilidad y marcos de confianza y certidumbre en los gobernados. Eso es lo que pretendemos de él. Y esto es lo que me garantiza que sí lo está dando, porque al cometer un error lo corrige. Lo que me preocupa es la actitud de mucha de la gente que lo sigue a Macri, que veo que está generando una especie de kirchnerismo al revés. Es decir, están actuando igual que los fanáticos de Cristina, que aunque comete un error, lo que hacen, en lugar de señalárselo y presionar para que lo corrija, tratan de justificarlo. No se lo ayuda al presidente justificándole los errores. No es la forma en que sus partidarios lo pueden ayudar. Hay frases con que tratan de justificarlo. Es buena persona, nunca hizo cosas inapropiadas, él sabe por qué lo hace, él conoce cosas que nosotros no conocemos. No, es un ciudadano más, no es un hombre iluminado, no es un sabelotodo, no es alguien que está por encima de nosotros, es uno de nosotros al que hemos contratado para que durante 4 años administre los bienes comunes. Entonces, lo que tenemos que hacer es señalarle cuando se equivoca y controlarlo. Yo hablé en varios de estas editoriales de la vocación monárquica de los argentinos, que cada 4 años elegimos un príncipe, un rey al que le queremos dar la suma del poder público. No es eso lo que debemos buscar. No tenemos que buscar un buen rey, tenemos que buscar un gobernante republicano que se ajuste estrictamente a lo que le permitimos, lo que le permite la Constitución y lo que le permitimos los ciudadanos que somos sus mandantes. Él es el mandatario. No debe hacer lo que él quiera, debe hacer lo que nosotros le permitimos. Yo creo que esa fe ciega en los gobernantes no solo no es republicana, sino que es perjudicial. La fe es propia de las religiones. Decía un cristiano del siglo II, Tertuliano, creo porque es absurdo. ¿Qué significa eso? Lo absurdo es aquello que la razón no puede explicar. Creo porque la razón no me explica la fe. Si, por ejemplo, la razón me explicara la existencia de Dios, no necesito la fe para creer en ello. Entonces, esa fe en religión existe y debe existir. En la vida política no debe haber fe en los hombres, debe haber ajuste a las reglas del sistema, y el sistema nuestro es el republicano. Los gobernantes deben rendir cuentas, deben explicarnos por qué hacen las cosas y deben hacerlas, repito, de acuerdo a lo que la Constitución manda. La República es lo prioritario restaurar. La economía está en crisis, pero cada tantos años nos pasa y salimos bien. Lo grave es cuando la República no se reconstruye después de haber sido dinamitada por un mal gobierno. Ahora bien, no basta para reconstruirla un buen gobierno. Los ciudadanos tenemos que cobrar conciencia de que de nosotros depende la conducta republicana a la que deben ajustarse los gobernantes. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Carlos Ulton, les decía, es médico, es director del Instituto Ulton y es un hombre que también ha incursionado en la política, aunque últimamente lamentablemente se ha apartado. Carlos, bienvenido al programa una vez más. Gracias a ustedes dos, porque es un placer compartir esta mesa. Bienvenido, doctor Ulton. La razón por la que le hemos invitado al doctor Ulton, una de las razones, la otra es, como decía recién Eduardo, queremos hablar de política con él también, pero nos pareció muy importante la presentación de este libro a la que hemos asistido con Eduardo el viernes. El martes. Consultorio 74. ¿Por qué 74? Porque son 74 las anécdotas médico-hospitalarias que, ¿lo pongo de nuevo? Que el doctor Ulton ha incluido en este libro. Anécdotas, debo decirles, muy divertidas. Algunas de ellas, les decía, que me ha hecho reír a carcajadas, cosa que hace mucho que no hacía, muy divertidas. Y para los que hemos incursionado y hemos transitado los pasillos de los hospitales, realmente son muy creíbles porque son cosas que ocurren y vos las has recopilado muy bien. Contanos un poco qué te movió a hacer esto. Y en realidad, como dije en la presentación, yo creo que los médicos llega un momento que estamos tan tensos por la actividad del laboratorio, del consultorio, de la sala de cirugía, de la anatomía patológica, decimos en los momentos de ocio y esparcimiento, dice, volquemos algo de lo que nos está pasando para cambiar esa tensión que vivimos diariamente a un poco del jolgorio o del ocio. Siempre y cuando nos alejemos de lo macabro que puede presentarse muchas veces dentro del ejercicio de cualquier profesión. La medicina no escapa a esto. De manera que siempre tuve el vicio de escribir un pequeño apunte de anécdotas que iban sucediendo conmigo, con mis profesores y maestros, con mis compañeros, y fuimos anotando. Llegó la era de la computación y entonces volcamos todo eso en la computación. Y bueno, esto es el resultado de 50 años de médico, en donde había 100 anécdotas, elegimos 74, 75, a fin de rendirle un homenaje a nuestros maestros y a nuestros compañeros que acabamos de festejar 50 años de ejercicio de la medicina. Ese es el motivo de que este consultorio 74 salga a la luz con un poquito menos de las 100 anécdotas. Carlos, yo estaba en tu presentación y he escuchado una cosa que de alguna manera me da una pauta que se repite una constante siempre. Vos has sido y sos un médico exitoso, pero cuando has hablado de tu historia, lo primero que has hecho es referirte a tus maestros. Yo he visto en el transcurso de mi vida que muchos hombres exitosos siempre tienen una conexión con sus maestros, con sus orígenes. Me gustaría que hables un poco de eso. Con mucho gusto. Yo creo que en la medicina es relativamente frecuente que el éxito momentáneo de un cirujano, de un clínico, de un urólogo, etcétera, haga olvidar de dónde viene. Y en mi opinión, sea por la formación que tuvimos, por la vivencia en los hospitales. En los hospitales se viven mucho los maestros, de antes, no los de hoy, y no existía la tecnología. Entonces todo eso hacía un acercamiento con los pacientes muy humano. Era, hasta que vino la medicina basada en la evidencia, era la medicina narrativa, es decir, el paciente era el importante dentro del esquema hospitalario o de consultorio. Y los maestros de antes se ponían frente a un enfermo y hablaban desde que se ponían frente al enfermo hasta que se retiraban,
con ese enfermo tocándolo, palpándolo, mirándolo a los ojos, y el paciente quedaba enormemente agradecido a ese médico. Yo creo que esas son cosas que a mí marcaron mucho, porque desembarqué en la época de esa medicina narrativa, pero pasé rápidamente, tuve la suerte de vivir la época de la medicina tecnológica o de la medicina que se llama hoy basada en la evidencia. Entonces la medicina basada en la evidencia es muy numérica, es posiblemente a los fines estrictamente mercantilistas o comerciales es la que haya que aplicar. Creo que hay que aplicarla en la emergencia y en la urgencia, pero en la medicina crónica, en la medicina del cara a cara con el paciente, necesita el paciente tener esa referencia. Y esa referencia con el médico la daban los maestros de antes, los clínicos de antes, es decir, un Navarro. Yo tuve la suerte de vivir muy cerca de Mansur, todos desaparecidos hoy, pero un Cairo que existía, eran clínicos que le tocaban el pulso a un enfermo. El enfermo quedaba agradecido porque era tocado por el profesor o por el jefe de sala, y además, al mirarlo a los ojos y decirle va a andar bien o va a andar mal, quedaba absolutamente conforme. Ese va a andar bien o va a andar mal, con la mirada en los ojos, los conformaba a los pacientes que estaban muy graves. No le interesaba la enfermedad, sino que dijo, quiero que me mire a los ojos y que me diga qué siento, quiero que me toque. No hay enfermedades sino enfermos, nos enseñaban en la universidad. Claro, ¿no? Eso era... Y a veces lo olvidamos. Y lo olvidamos porque, lamentablemente, Prudencio, la tecnología, y lo que yo llamo que empezó en el 2000 muy fuertemente, que es la medicina basada en la evidencia. El inventor de la medicina basada en la evidencia, hoy, perdón, me puedo olvidar el apellido, pero lo salteo, 5 años después, allá por 2005, 2006, dijo, dejo de escribir sobre medicina basada en la evidencia porque me estoy enfermando de los enfermos, me estoy olvidando del enfermo. El enfermo es lo importante. ¿Qué me importa la evidencia? Carlos, nosotros estamos llegando ya al final de nuestras carreras, ¿cierto? Entonces podemos hacer una reflexión. ¿Vos qué sos más? ¿Médico, técnico o empresario? Bueno, no soy un técnico. No soy un técnico. Yo diría que soy empresario porque las circunstancias de la vida me llevaron a ser empresario de la medicina con un fondo humanista de proceder primero a solucionar el problema del enfermo y después dedicarme a la empresa. Pero me siento mucho médico cuando voy al campo y en las Albahacas, muy cerca de Río Cuarto, y realizo ejercicio ilegal de la medicina. Cuando ven la camioneta, yo ya me retiré de la trinchera hace 10 años, 15, definitivamente, pero cuando ven la camioneta, la gente va a hacerme consultas. Muchas veces no las puedo solucionar en el momento, pero hoy con el teléfono se puede solucionar. Pero lo que sí tengo, me tuve que comprar una camilla, un tensiómetro y un libro actualizado de clínica médica para decirle, vea, le voy a tomar el pulso, le voy a tomar la tensión, y el 90% de los enfermos se curan cuando los mirás, cuando los tocas y cuando los palpas. El 90%. El 10% son de las enfermedades que no tienen atención porque son otras cosas que se escapan a esa medicina narrativa. Bueno, notado, Carlos, seguramente que en la medicina las tensiones que provoca el tener en las manos la salud y la vida de las personas a veces nos obliga a tomar las cosas un poco en broma para distendernos nosotros mismos, porque si no viviríamos angustiados. Y eso probablemente es lo que ha dado lugar a estas anécdotas. Yo me acuerdo que en una época de mi vida profesional, hice hemoterapia, entonces tenía que estar en las operaciones donde había que transfundir al paciente. Y uno de los cirujanos, que era un tipo bastante malhumorado, se ponía divertidísimo porque hacía bromas todo el tiempo. Y yo un día le pregunté, ¿cómo puedes estar haciendo bromas cuando te está la vida de un paciente en tus manos? Es la única forma de mantenerme tranquilo. Dice, si no me tenso brutalmente. Y yo quiero compartir lo que decís vos y compartir con ese cirujano. Acabo de estar en una operación muy grande de un familiar muy querido y que le realizaron un vaciamiento prácticamente de abdomen y me chupé 4 horas de quirófano y vi el relaje anímico, de esfuerzos, de sonrisas, de colaboración entre médicos, hemoterapeutas, anestesistas. 14 personas intervenían, además que yo era el 15, pero asistente vidente. ¿En el instituto tuyo? No, fue realizado en Buenos Aires. Una operación grande, pero se puede hacer acá también en Córdoba, nada más que la persona vive en Buenos Aires. Y salí muy reconfortado y diciendo, esto era lo que yo hacía antes. Hoy uno ve
hace informes de acá para Australia, o de Australia para Nueva York, por razones de esta medicina basada en evidencia y un poquito gerenciada. Bueno, hemos terminado el primer bloque, muy Y interesante. no hemos hablado de Consultorio 74. No hemos hablado del Consultorio 74, lo dejamos para que lo lean, a los que les interese, sobre todo a los médicos que se van a sentir identificados con muchas de estas anécdotas. Vamos a hacer un corte y vamos al segundo bloque enseguida. Ibáñez Padilla Inmobiliaria. 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16. Teléfono 351-519-4544. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Carlos, estamos en el aire. Primera pregunta de política. Yo creo que lo que ha ocurrido en Córdoba en la elección con Macri, 70% en la provincia, 72 y 80 en la ciudad, es un cambio cultural. Sin embargo, si nos vamos un mes atrás, un mes y pico atrás, ganó Schiaretti, que es la continuidad de alguna manera de un gobierno populista. ¿Vos podés hacer alguna diferencia entre la actitud de la sociedad en su conjunto en una elección y en la otra? ¿Hubo un cambio, hubo una maduración o no le encontrás explicación a este fenómeno? Bueno, la explicación personal le encontraría de la siguiente manera. Creo que hay una fatiga de la sociedad contra el gobierno nacional. No tanto con el gobierno provincial, que finalmente va a llevar 20 años de gobierno contra 12, o 16 de gobierno contra 12 del nacional. Pero ha habido una fatiga contra la señora presidenta por uso y abuso de sus atribuciones y el círculo de obsecuentes y amanuenses que ha tenido rodear. Además, yo creo que este proyecto nacional y popular, a la luz de la historia, va a demostrar que ha sido antinacional y antipopular. Ha sido absolutamente cerrado, defendiendo banderas que decir el aerolíneas es mío y la gente no va a volar nunca en esa aerolínea. Y popular, la gente se empobreció. Es decir, se empobreció, pero se acostumbró a ser pobre. O sea que yo creo que el repudio y reacción para tener de este 30 o 40 hacia el 70% es pura y exclusivamente debido a fatiga contra el gobierno nacional. Eso significaría que el cambio que se ha producido no significa que esa mayoría que la votó ha cobrado conciencia republicana, sino que simplemente ha habido hartazgo. Eso es tu visión. Es mi visión, porque yo creo que Argentina tiene una característica que es muy volátil desde el punto de vista sociopolítico-cultural. Y esto se demuestra, vamos a elegir los últimos 30 años, desde Alfonsín en adelante. Los que eran militaristas con las Malvinas se hicieron alfonsinistas a muerte, después se hicieron de Menem a muerte, después lo dejaron a Menem y hicieron de la Rúa y la Alianza, después se hacen de Duhalde cuando devalúa brusca y brutalmente el sistema, y después se hacen de Kirchner y hoy se hacen de Macri. Yo creo que Argentina no tiene cultura republicana que la que yo querría que tuviese. Entonces ha habido un rechazo del 52% de la gente
en el país, del 75% en Córdoba, que siempre ha sido más difícil Córdoba que el resto de los países, y además había sido muy castigada, de acuerdo a todas las informaciones oficiales y extraoficiales que tenemos, por el gobierno nacional. Y le hemos sacado, como decía un político, nuestro ex jefe, mi ex jefe, decía, muy barata. Es decir, que por una elección se vaya a un sistema que nos iba trasladando hacia Venezuela, es una cosa muy, muy positiva y de muy poco costo, porque de otra forma hubiéramos tenido graves situaciones. Pero yo creo que hacia la volatilidad del sistema, no creo que haya llegado hoy lo cultural. De manera que no hay que ser demasiado optimista. No, es un cambio que habría que tratar de encauzarlo, pero todavía no se ha producido. Yo no sería demasiado optimista, yo era pesimista después. Yo incursioné, igual que vos, muy, muy fuerte, 4 años yo, vos mucho más. Y en esos 4 años, al cabo de los 4, dije, esto no es para mí y esto no tiene arreglo. La llegada de Macri a mí me da ciertas expectativas de esperanza, como hacer un chiquito positivo. Primero, lo mencionaste en la editorial tuya, decía, hay corrección, si las cosas están mal hechas, hay corrección. Segundo, creo que ha pegado en el clavo, o en la tecla. Está rodeado de un equipo de 50 años. Entonces, yo creo que la gente de 50 años y quizás de menos son los que van a cambiar los paradigmas de la Argentina, como para decir, vea, esto del populismo ya fue, vamos a otro lado. El populismo es la consecuencia en la Argentina, esto es tan personal que pido mi disculpa. Pero lo que nos interesa es eso, tu opinión personal. Acá todo esto ha sido con leyes realizadas por abogados que son el 80% de los que han manejado la Argentina y que son leyes que se han hecho hace 50, 60, 70 años atrás. Y con esas mismas leyes y con esas mismas herramientas quieren manejar la política, la sociedad, la economía del año 2005, 2010 y 2015. Estamos totalmente desfasados. Están regando fuera de la maceta los que querían mandar como hasta ayer. Yo creo que hay que cambiar de paradigma. Esto es lo que han hecho los hackers. Los hackers están robando. El espía está robando de la computación de los años 2010 y 2015 toda la información que hay, porque son herramientas nuevas que usan ellos para combatir lo nuevo o para participar de lo nuevo. Nosotros, con los abogados que tenemos que manejan la República Argentina desde el 80, como dijiste, hay 2 lecturas de un mismo artículo. ¿Es legal, constitucional o ilegal, inconstitucional lo de Macri y los jueces? Coincido con su postura. A mí no me gusta cómo se hizo y sí me gusta la corrección, pero yo creo que tenemos que corregir esos paradigmas. La sociedad tiene que entrar a verlo. Quizás la última pregunta, una pregunta difícil, filosófica. Vos participaste en política con la gestión de López Murphy, ¿cierto? Así es. López Murphy, yo se lo pregunté a él, casi fue presidente de la República. Las encuestas le daban que iba a segunda vuelta e iba a ganar. Como un mes antes subió su plataforma, cambiaron las encuestas y perdió. Conclusión, por decir la verdad, perdieron las elecciones. ¿Vos crees que Macri hizo bien en seguir las instrucciones de Durán Barba, de hablar poco, decir poco, presentarse de una forma light y con eso consiguió el triunfo? Yo no lo conozco ni sé bien lo de Durán Barba, pero he tenido la suerte de poder participar en reuniones políticas, a pesar de estar retirado en aquel entonces y actualmente de alto vuelo, digamos. He estado con un presidente y 3 candidatos a presidente que no llegaron en comidas privadas, y a decir verdad, los 4 dijeron lo que hoy sale en La Nación de uno de los ministros de Macri. Pero eran conversaciones individuales y privadas, porque con cada uno en particular. No tengan duda de que vamos a seguir gobernando con necesidad y urgencia, con DNU, y de que si es necesario prorrogar la emergencia, la vamos a prorrogar. Argentina no tiene salida con el kirchnerismo como está y con cualquier equipo de la oposición que gane las elecciones. Así que cuando hoy leía yo, o ayer en el diario, lo que dijo el ministro de Justicia, creo, no es el último decreto de necesidad de urgencia, vamos a hacer más, me da la impresión que desprenderse de esta oleada de 12 años muy dura, no nos damos cuenta todavía, pero los que viajamos al exterior vemos la pérdida que hubo de valor de la moneda, de valores morales, de libertad para desplazarse y para proceder. Yo creo que es real
que en Argentina por un cierto tiempo, 4 años quizás, u 8 años, haya que aceptar que nos van a poner algún otro decreto de necesidad de urgencia, que nos van a prorrogar alguna ley de emergencia. No es mi gusto, pero es menos peor de lo que existía. Pero no sé, yo, como les digo, me retiré porque no es para mí. Prefiero escribir Consultorio 74. Y lo hace muy bien. Bueno, ha llegado al final. Carlos, muchas gracias. Ha sido realmente muy útil y muy ilustrativo tu presencia. Muchas gracias y felices fiestas. No, gracias a ustedes. Felicidades y seguimos el año que viene. Sí, señor. Sí, si señor. Dios quiere. Ibáñez Padilla Inmobiliaria. 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16. Teléfono 351-519-4544. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Voy a tratar de hablar de un tema técnico desde un punto de vista no técnico y voy a tratar de desmitificarlo porque de este tema se han hecho explicaciones muy complejas, la mayoría de ellas para que la gente no entienda nada. Y me refiero, por cierto, al cepo, una de las medidas, de las primeras medidas que ha tomado Mauricio Macri cuando subió a la presidencia de la República. ¿Qué es el cepo? El cepo es un instrumento para impedir, la libre circulación de qué, en este caso, de los activos financieros, es decir, para impedir transferencias financieras al exterior. ¿Por qué? ¿Por qué se debe prohibir a alguien a hacer algo que quiere hacerlo? Porque otra persona se beneficia. ¿Y por qué se beneficia? Porque el Estado, en este caso, ha distorsionado el valor de la moneda. ¿De qué manera? Lo ha hecho compulsivamente, cambiando, alterando el valor del tipo de cambio. Es decir, poniendo varios tipos de cambio. ¿Qué significa el valor? ¿Qué es el valor económico de una cosa? Un técnico diría que cuantitativamente se puede calificar con el concepto de precio. Precio es el costo más la incertidumbre y más la utilidad. Y entonces tenemos el precio. Un economista diría, de una escuela, el valor económico, el precio, lo da la oferta, el que oferta el producto. Otra escuela diría, el precio lo da el que demanda el producto. Una tercera escuela diría, el precio no lo da ni la oferta ni la demanda. El precio lo da un tercer participante, un tercer actor, que lo que hace es vigilar que haya de alguna manera justicia entre la oferta y la demanda. Y aparece el concepto de precio justo, tan mal interpretado en algunos sectores, y por eso tanto daño ha ocasionado esa mala interpretación. ¿Qué es lo que da el valor?
Hemos estado 150 años discutiendo esto. El valor no lo da ni la oferta, ni lo da la demanda, ni lo da el árbitro. El valor lo da el conjunto. Es decir, el valor lo da cuando la oferta y la demanda, dentro de reglas impuestas por un árbitro y aceptadas por todos, llegan a un acuerdo y entonces la oferta hace la mayor oferta posible para conseguir, acepta la mayor oferta, la demanda hace la menor demanda posible y se llega a una coincidencia. Y cuando hay una coincidencia, el precio se convierte en valor, de manera tal que hay un valor de un producto en cada caso. El tipo de cambio fue fijado en nuestro país arbitrariamente por el Estado. Y hay 6 tipos de cambio, 7. El dólar soja, el dólar tarjeta, el dólar ahorro, el dólar viaje, el dólar contado con liquidación, el dólar bolsa, el dólar blue. En definitiva, son solo 2 tipos de cambio. Todo lo demás son modalidades de transacción en un caso o en otro. El tipo de cambio que se efectúa sin la participación de la voluntad del Estado, que es contado con liquidación, bolsa o blue, y los otros tipos de cambio en donde el Estado fija un precio arbitrario, por supuesto menor. Y esto, en mi barrio, significa nada más ni nada menos que robarle a los exportadores, mentirle a los importadores y engañar a la sociedad. ¿Y quién hace eso? El gobierno. ¿Y cómo lo hace? Cuando un exportador exporta y vende su producto en el extranjero, el cliente no le paga, no le deposita en su cuenta, sino que lo transfiere a su cuenta en el Banco Central. Y el Banco Central se lo liquida convirtiéndolo a pesos por un tipo de cambio que en este caso, vamos a poner números redondos, en vez de ser 14 era 10. De manera tal que había un 40% de diferencia. Entonces ya le está enajenando, es la palabra, un 40%. Pero además, en el caso de la soja estaban las retenciones. Las retenciones llegaron a ser del 35%. Entonces, un exportador que exportaba un producto con un dólar a 14, lo terminaba cobrando a 10 y encima con una retención del 35%, lo terminaba cobrando a 6,5. ¿Entienden ustedes lo que yo estoy diciendo? Esto ha sido durante varios años. Vendían un producto a 14 y cobraban a 6,5. ¿Quién se quedó con esa diferencia? El gobierno. ¿Qué hizo el gobierno con esa diferencia? El gobierno pagó el costo político, pagó el costo de ineficiencia, es decir, de personas que no saben gobernar y están gobernando, pagó el costo de los ñoquis, de personas que están en trabajos que no producen, y pagó el costo de la corrupción, de personas que robaban, que se enriquecían, que las arcas del Estado se las llevaban a sus casas. Eso es lo que hizo el gobierno con esta diferencia. Por eso Macri dijo, el primer día voy a acabar con el cepo. Por supuesto que no fue el primer día, fue la primera semana porque tenía que hacer unas pequeñas variaciones, porque decían, ¿cómo va a acabar el primer día? La gente va a ir a comprar dólares y el Banco Central no va a tener que cerrar la ventanilla, el dólar se va a ir a 20, va a haber una corrida de dólares. No, señor, no ocurrió eso. ¿Por qué no ocurrió eso? Porque el dólar verdadero es el dólar blue o contado con liquidación. Y el dólar cerró a valores cercanos a eso e inclusive después bajó un poco por motivos de confianza. Va a haber inflación, se va a trasladar a los precios. ¿Por qué se va a trasladar a los precios? Porque este es un país que está dolarizado. Recordemos que la inflación se produce por 3 causas. La primera causa, que es la causa inicial,
es por una emisión superior a las reservas. El precio del papel moneda es simbólico y representa reservas. Si uno emite más que las reservas, el precio del papel, del billete cae. Hay una segunda razón. La segunda razón es la desconfianza. No hace falta que se emita de más. Si el ciudadano usuario de esos billetes tiene desconfianza en la idoneidad del administrador, entonces también va a querer deshacerse de esos billetes y va a haber inflación. Pero hay una tercera razón, que se da en estos casos muy especiales, que se llama a río revuelto ganancia de pescadores. Y es lo que puede haber pasado el último mes, que son estos aumentos excesivos que han habido. ¿Cuál es la solución entonces que el gobierno ha dicho que va a implementar? Un pacto social. Muchos de los periodistas dicen, en mi vida he visto un pacto social que funcione. Ni siquiera Perón cuando volvió de España e hizo un pacto social le funcionó. Los pactos sociales no funcionan. Depende. Yo les voy a poner dos casos que sí funcionaron, que fue el Plan Austral y el 1 a 1 de Cavallo. Ustedes dirán terminaron en desastre. Sí, terminaron en desastre, porque no cumplieron con las normas necesarias para los pactos sociales. Un pacto social no es un pacto de dos, no es un pacto del empresario con el sindicalista, es un pacto de 4. Hace falta, además del empresario que dice voy a ser cuidadoso en los precios, seguramente va a tener que retrotraer, y de un sindicalista que diga, le voy a explicar a las bases que no podemos pedir lo que no hay, porque no se puede repartir lo que no existe, cuidemos lo que tenemos. Hace falta un gobierno que se comprometa en decir no voy a seguir emitiendo, porque si yo hago el pacto y sigo emitiendo, la gente se da cuenta que esto es jauja. Y como no se puede cortar la emisión de golpe, entonces hay que hacer un plan antiinflacionario con métodos y procedimientos, si no es voluntarismo. Pero hay una cuarta pata. La cuarta pata es la confianza de la sociedad. Si la gente no tiene confianza en esto, no compra este proyecto, entonces la gente no lo va a acompañar, custodiando cada uno de los 3 componentes y además comprando cuando se debe comprar y no comprando cuando no se debe. Me queda 1 minuto, voy al último punto. Todo esto se ha conseguido con una tasa de interés muy alta. La tasa del interés llegó al 39%. Ningún país normal puede vivir con una economía estable en el largo plazo con una tasa del 39%. ¿Por qué? Porque aparece la bicicleta financiera, porque se distorsiona el hecho económico, importa más el hecho financiero, prestar plata, que el hecho económico, hacer negocios, y porque no hay financiación a largo plazo. El gobierno, por supuesto que esto lo sabe muy bien. Y entonces, esta es una de las luces rojas que tiene prendido el gobierno. Tenemos poco tiempo, estamos en equilibrio inestable y por eso la cuarta pata, que somos nosotros, creo que estamos obligados a participar y colaborar, porque de nosotros también depende que esta nueva reestructuración económica que nos acerca a la verdad se concrete en el mediano plazo. Es palabra de honor. Bueno, Mauricio Macri, a poco de asumir, cuando se planteó el conflicto, mejor dicho, antes que asumiera, creo que fue cuando se planteó el conflicto de quién iba a entregarle los atributos del mando, si iba a ser la expresidenta, si esto se iba a dar en el Congreso de la Nación o en la Casa Rosada, dijo algo que evidentemente fue posiblemente una de esas manifestaciones más fuertes con respecto a la presidenta. Ha elegido irse por la puerta chica. Efectivamente, Cristina Fernández de Kirchner prefirió irse por la puerta chica cuando pudo haberlo hecho, a pesar de que a juicio de la mayoría no había hecho las cosas bien, por la puerta grande, al menos en el último tramo, que era la entrega del mando a su sucesor,
podía haber hecho las cosas con la grandeza que se espera de una persona que sabe ubicarse en el rol que le corresponde. Pues en Córdoba también hubo un cambio de gobierno y el gobernador saliente, José Manuel de la Sota, se ha ido también por elección propia por la puerta pequeña. Y se ha ido de la puerta pequeña gastando hasta último momento nuestra plata en algo que yo le he señalado muchas veces y no voy a dejar de hacerlo mientras haya un gobernante que nos estafe de esa manera, utilizando nuestra plata, que la que le confiamos para que administrar nuestro beneficio en beneficio de sí mismo. Hasta último momento, hasta después de irse incluso, seguían apareciendo los carteles que decían cumplimos, gobierno de la provincia de Córdoba, gobernación de la Sota. Supongo que pagado con nuestra plata, lo cual era ya una verdadera estafa. No solo era estafa cuando lo hacía siendo gobernador, porque reitero, utilizaba nuestra plata para beneficiarse a sí mismo, sino que lo era también porque estaba gastando nuestra plata cuando había dejado de ser gobernador. Supongamos que no fue así, que lo pagó con su propia plata. Estaba entonces usurpando un título que no tenía, porque ya no podía hablar en nombre de la provincia de Córdoba, porque había dejado de ser gobernador. No obstante lo cual, reitero, seguía poniendo gobernación de la Sota, que sustituía el nombre de la gobernación, que es Córdoba. Incluso hasta hace 2 o 3 días, yo suelo entrar a la Voz del Interior online, cuando uno iniciaba la página, aparecía un enorme retrato de José Manuel de la Sota con todos estos nombres. Gobierno de la provincia de Córdoba, cumplimos, gobernación de la Sota. Ya había asumido Schiaretti, ya no era más el gobernador y seguía apareciendo. No era que había quedado pegado el afiche unos días antes, seguía hasta hace 2 o 3 días, repito, apareciendo ese letrero. Pues se va dejando además una provincia en un estado económico calamitoso. La provincia está prácticamente quebrada por la inmensa deuda que le ha dejado. Y se va a salvar probablemente, pero no por acción de él, ni siquiera de su sucesor, sino porque va a ser salvada por la nación. Porque ha tenido la suerte de que salga la sentencia de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la retención del 15% y porque el gobierno de la nación, el presidente, que tiene una deuda con Córdoba, no solo porque Córdoba ha sido marginada, sino porque a Córdoba le debe en buena medida su triunfo electoral, va a ayudarla. Pero de la Sota no ha dejado precisamente la provincia en buena situación. Se va con un tarifazo. Después de haberse hecho el alarde en su primera gestión de que bajaba un 30% los impuestos, se ha ido subiéndolos muy por encima de la inflación. Lo ha subido un 52%, cuando este año la inflación ha sido alrededor del 28%. Se va con un tarifazo. Ha subido todas las tarifas antes de irse y los ha subido en valores muy grandes. Se va con un impuestazo. Ha aumentado los impuestos, como le decía, en la misma proporción. Se va dejándonos el combustible más caro de la República con la famosa tasa vial, absolutamente inconstitucional, pero que nos grababa a los cordobeses para que pagáramos el precio de la nafta más caro que en todo el resto del país. Se va con el diferimiento previsional, es decir, la estafa a los jubilados, a los cuales les sustrae el aumento que les corresponde, porque la Constitución y la ley dice que son móviles, es decir, que debe ajustarse en el mismo momento y en la misma proporción que se ajusta a los activos, se los difiere 6 meses y se apropia de esa plata. Es decir, se va dejando un montón de cosas y otras, de cosas malas digo, y de otras sin hacer. ¿A dónde está la promesa de privatizar EPEC, señor de la Sota? ¿A dónde está la promesa de privatizar el Banco de Córdoba? No cumplió ninguna de las dos. Nunca nos dio satisfacción, nos explicó por qué no lo había hecho, ni pidió disculpas. Se va con medidas demagógicas, que unos dirán, no, es bueno, nos dio el boleto estudiantil. El boleto estudiantil es una actitud demagógica, porque hace que quien no utiliza el servicio de ómnibus está pagando el boleto a quien lo utiliza. Es una distribución perversa. Las tasas retributivas, que son las tarifas, por ejemplo, en este caso del transporte público, deben tener como norma fundamental la proporción entre la calidad del servicio que se recibe y el valor de la tasa. Y debe pagarlo quien la utiliza. Es como si yo le estuviera pagando la electricidad a un señor que no la paga. ¿Por qué esto? Si ustedes me dijeran, lo hacen para los sectores más carenciados que no pueden, hágalo de otra manera, pero todavía tendría más color. No pregunta si usted tiene una situación económica próspera o una situación resentida y estrecha. Paga. El que no use el ómnibus le paga al que lo usa sin importar si es pobre o no.
Creo que se va por la puerta chica, lamentable. Y por último, quiero decirle al doctor Mestre que está viviendo un momento muy difícil, culpa de sí mismo. Es decir, está viendo las consecuencias de sus errores. Después de 4 años de no haber sido capaz y no haber tenido el coraje de enfrentar al SUOEM y obligarles a cumplir con su deber, se está encontrando con las consecuencias de haber negociado de tranquilidad a lo largo de 4 años de gobierno. Y el precio que pagaba en esa negociación ha sido darle cuotas de poder y darle cuotas de dinero, es decir, pagándole un montón de cosas que no correspondía que les pagara. Y además, pagándole las horas que no trabajaban en asambleas o en huelgas. Ahora parece que se puso fuerte y de golpe les dijo, no voy a pagar, no, les voy a descontar las horas que no han trabajado. Señor intendente, usted no debe amenazar con eso. Eso lo debía haber hecho el primer día. Yo le digo muy claramente, si usted en esta negociación que se ha abierto, como prenda de negociación, les paga las horas no trabajadas, yo personalmente le voy a hacer una denuncia penal por estafa, porque usted está estafando a nosotros, los contribuyentes, haciendo pagar a nuestros empleados horas que no han trabajado. Eso no puede hacerlo. Eso es una mala administración y una estafa a los administrados. Entonces, señor, tenga cuidado. Usted ya les ha dado cuotas de poder y se las sigue dando. Entonces, no se queje porque está como Sor Juan Inés de la Cruz cuando decía que humor puede ser más raro que el que falto de consejo, el mismo empaña el espejo y nota que no está claro. Usted, con este controvertido ente regulador, que yo creo que es un disparate, pero no es eso lo que está en discusión, para calmar al SUOEM, les modificó el proyecto y se los envió para pedirles que ellos opinaran. Les ha hecho cogobernar. Ahora, señor, no se queje. Los que nos vamos a quejar somos los vecinos que estamos siendo perjudicados por su falta de coraje y su cobardía. Prudencio, dentro de 4 noches se conmemora el hito más importante de la historia de la humanidad. Tan importante es que el nacimiento de esta persona marcó el antes y el después de cómo se cuentan los tiempos. Me refiero a la Navidad, al nacimiento de Cristo. ¿Por qué es tan importante? Por la frase, amaos los unos a los otros. Ojalá la comprendamos y la Navidad sea realmente eso, una fiesta de amor, de reconciliación, de reencuentro y que todos ustedes y vos también pasen muy feliz Navidad. Bueno, nos veremos entonces el próximo lunes, que es, Prudencio, el último lunes del año que tenemos el programa en edición en vivo, ¿cierto? Así es, ahí nos despediremos. Si Dios quiere. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351 519 4544.